Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana en nuestro podcast Finet Talks, que dejadme que saluda a nuestro invitado de hoy, Hugo Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Hugo Ferrer, que desde Lanzarote, qué buena tierra. Vamos a tener esta conversación. Hugo es Portfolio Manager en GPM Sociedad de Valores con la estrategia All Season Momentum. Esto lo podéis ver en su bio de su perfil en Twitter también. Es profesor experto en bolsa en la Universidad de Alicante. Y dice él en su descripción ahí en Twitter que es poco gregario a su pesar, ¿no? Con esa idea de ir buscando esa filosofía un poco distinta al rebaño. Vamos a conocerla un poquito mejor, vamos a ver tu visión de mercado. Me gustaría empezar precisamente, hiciste hace poco un tweet que fue un hilo que decías, voy a explicar, lo tengo delante, voy a explicar la tesis bajista actual para la renta variable global. ¿Por qué? Vamos allá, ¿por qué la bolsa va a caer? ¿Por qué va a caer, Hugo? ¿O por qué está Oye, el cayendo? Porque desde que análisis escribiste esto ha pasado ya 3 semanas y efectivamente ha estado cayendo. ha pasado de unos 40 días, que son no sé cuántas semanas, y justo ha coincidido con una de las peores rachas de la bolsa americana, ¿no? Creo que el Dow Jones encadenaba 8 semanas a la baja, el S&P 507, que son rachas máximas. De todas maneras, aunque el mercado hubiera hecho un nuevo máximo, mi tesis sería la misma, ¿no? Porque en el corto plazo todo es muy aleatorio. Y la tesis bajista es muy sencilla. En otras situaciones hemos tenido una Fed que siempre ha soportado los mercados, porque los mercados eran un indicador adelantado del crecimiento, y ante la Fed tiene dos mandatos: el pleno empleo o crecimiento, si lo quieres resumir así, y la inflación. A falta de inflación, la Fed siempre tiene que ser al rescate de los mercados, porque es la forma de apuntalar el crecimiento. Pero ahora que hay alta inflación, la forma de reaccionar de la Reserva Federal es totalmente diferente, y ya no vamos a ver una Reserva Federal que apoya tanto los mercados, porque justo matar los mercados en concreto, tanto el inmobiliario como la bolsa, es una de las mejores medidas que se puede tomar para frenar la inflación. Sí, el otro día una entrevista de Powell, el presidente de la Fed, que sí, vamos, lo que yo digo, muchas veces la Fed intenta decir estas cosas entre líneas, pero el otro día lo dijo en titulares, o sea, sin esconderse nada, dijo que Sí. había que subir los tipos para la inflación, que sabía que eso iba a causar sufrimiento, dolor, pero que el proceso iba a seguir y que iba a seguir adelante, ¿no? Correcto. Ya a final del 2021 se intuía que los tipos iban a subir, porque eso se sabe un poco antes, pero fue en la primera conferencia de prensa de la Reserva Federal del año 2022 donde Powell enarboló un lenguaje totalmente distinto, diciendo que iban a subir los tipos tanto como fuera necesario, todas las veces que fuera necesario, y que iban a reinar. De hecho, él mismo ha hablado de Volcker, que Volcker fue el presidente de la Reserva Federal en los años 80, que fue el que acabó matando la alta inflación de aquella época, ¿no? Así que es una fe completamente diferente. Este es un mercado muy macro en este momento, no es un mercado muy dado para los stock pickers. Es un mercado muy macro porque el actor principal está pulsando la marcha atrás a toda pastilla, ¿no? Porque si no se le escapa la inflación, es así. Es el whatever it takes de Draghi, pero a la inversa. Sí. Whatever it takes para bajar la inflación, correcto. Es un momento, mucha gente le llama momento Volcker, ¿no? Por esa analogía de los años 80, pero también se podría decir un whatever it takes para matar la inflación. Oye, lo podemos llamar esto ya final del ciclo alcista que hemos vivido, ¿no? Definitivamente. Yo creo que sí, el ciclo alcista en Estados Unidos, a veces las cosas no se pueden definir de forma matemática, porque obviamente el 2020 fue un mercado bajista, un 30 y pico por ciento, una recesión, es obvio. Pero en un esquema más amplio de las cosas, el gran ciclo alcista nació en marzo del 2009 y probablemente terminó en noviembre, diciembre del 2021. ¿Por qué con tanta seguridad soy capaz de decirlo? Hombre, tienes a las small cap americanas cayendo un 30% desde máximos, al Nasdaq lo mismo, al S&P 500, que aunque tiene más sectores, pues ha caído menos, y los factores fundamentales apoyan esa caída, y hay muchos indicadores adelantados que hablan de probable recesión. Entonces, pues sí, el ciclo 2009-2021 ha llegado a su final. Hay mucha gente diciendo que el lenguaje tan duro que está empleando ahora la Fed es precisamente para intentar no subir tanto los tipos. Es decir, para que esa terminología ya haga que se relajen los mercados, las inversiones, y esto le evite esas subidas de tipos. Que quienes defienden que en realidad esto sería una pausa, digamos así, en un mercado alcista, están en esa tesis. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, la tesis alcista podría ser esa, que aunque ya llega un poco tarde la fe, pero digamos que el ser más agresivo ahora va a evitar mayores problemas en el futuro. En eso podemos estar todos de acuerdo. Entonces la tesis alcista sería que la Reserva Federal ha hecho un avance de su retórica y de sus subidas de tipo, que eso va a hacer bajar la inflación y que como la inflación va a moderarse, pues entonces los mercados podrían retomar su camino alcista. Desde luego si hay una tesis alcista, desde luego es esa. ¿Cómo lo veo yo? Pues es cuestión de probabilidades. Yo a ese escenario ahora mismo le doy un 20% de probabilidades y al escenario de tendencia todavía más bajista y recesión le doy un 80%. Pero bueno, tú sabes cómo es esto. Cada mes uno va compensando las probabilidades de lo que ve. ¿Hasta cuándo crees que puede durar entonces esta fase bajista? O dicho de otra manera, ¿en qué te fijarás tú para decir, oye, esto ya ha llegado muy lejos? Bueno, primero tenemos mucho soft data que está indicando esa probabilidad de recesión, pero todavía falta que el hard data, o sea, el dato económico real de producción industrial, de empleo, que no son indicadores adelantados, pero son los que al final importan y ya en los periódicos, esos serían los que confirmarían una recesión, ¿vale? Todavía no estamos ahí. Estamos en ese momento raro de unos indicadores adelantados basados muchos en encuestas, en sentimientos que dicen recesión, pero los indicadores económicos puros todavía no. Estamos en ese momento de dubitativo. Y luego, cuando estemos en recesión, paradójicamente, una de las cosas más fáciles de ver es una recuperación. Me explico. Los ciclos expansivos son ciclos lentos, donde las cosas tardan muchos años. Pero una recesión son procesos de destrucción económica muy rápidos, agudos. Y entonces, cuando ya la recesión es obvia para todos, está en los periódicos, entonces tanto las autoridades de todo tipo, o sea, la legislativa, los gobiernos, las autoridades monetarias, van todos a una a rescatar la economía porque esa es su función. Entonces, digamos que siempre hay una recuperación económica más o menos en V, y eso es fácil de detectarlo, por ejemplo, en muchos indicadores de actividad, que es lo que me fijaría, o en indicadores adelantados que están cayendo, declarando con fuerza y de repente tienen un punto de inflexión y empiezan a mejorar. Curiosamente, paradójicamente, esa detección de los brotes verdes es relativamente bastante fácil, de hecho. Porque, claro, nosotros muchas veces hablamos de muy largo plazo, ¿no? De largo plazo, oye, la importancia de no estar haciendo market timing y tal. Yo entiendo que muchos de nuestros oyentes ahora estén en una situación que digan, hombre, efectivamente, el mensaje de largo plazo lo tengo comprado, digamos así, me parece interesante, pero si está tan claro que hay una recesión, si por ejemplo Hugo ve mercados bajistas, casi que me salgo, lo típico que dice la gente, ¿no? Dice, y si me salgo ahora y compro más abajo, a esa gente que seguro que tú conoces también un montón que están en esa duda, ¿qué les dices? Bueno, antes decía que mi principal error cuando me preguntaba Carmen, y le decía que es no conocerse a uno mismo. Por escuchar a nadie, nadie debe modificar su plan. En todo caso, le debe hacer reflexionar, ayudarle a entenderse mejor cuáles son sus horizontes, sus necesidades, y entonces planificar en frío. Nunca jamás en caliente y por escuchar a nadie. Eso es clarísimo. Sí, pero en ese sentido, o sea, que para esa tesis, o sea, para alguien para un inversor de largo plazo que no quiere hacer market timing, no sé si plantearte de otra manera, ¿cómo de profunda va a ser esa caída o cuál es la profundidad del riesgo de esa caída cuando lo que eres un inversor a largo plazo a muchos años vista? Hay que tener en cuenta que buena parte del daño ya está producida. O sea que, claro que puede caer mucho más. Eh, digamos que yo, en mi opinión, hay altas probabilidades de que sea un mercado bajista profundo la rentabilidad americana del menos 50% de máximo. Pero recuerda que el S&P 500 ya ha caído un 20%. Si es a muy largo plazo, no hace falta hacer ningún tipo de ajuste. Y si no han cambiado tu situación vital. Eh, en todo caso, sí que sería recomendable, en mi opinión, para todo el mundo, restar peso a la renta variable americana, tanto a largo plazo, porque la renta variable americana dependía mucho de las tecnológicas o de las tecnologías de la comunicación, y eso tuvo un repunte excesivo durante los últimos años, y eso no va a volver, posiblemente ayudado por una inflación más elevada en los próximos años. Mucha gente está indexada al mundo, y el mundo hasta el otro día era el 66% renta variable americana, si no me equivoco, y eso es demasiado peso y posiblemente es un error de largo plazo. Luego, a corto plazo, solamente gente que tuviera un horizonte de jubilación o que necesita un dinero mucho más cercano, pues en mi opinión sí deberían ser mucho más prudentes. Pero el inversor que tiene 30, 40 años a muy largo plazo, pues
Cambiar peso yo lo cambiaría un poco, pero bueno, lo que ocurra a corto plazo no es muy importante. Una cosa, Hugo, yo también sigo los indicadores de seguimiento, me suelo mirar mucho los informes de Bank of America de flujos, creo que era la última semana comentábamos, decía yo, hay varios indicadores que ya están en zona de pesimismo extremo. Y decías tú, cuidado, que en momentos como este los indicadores de sentimiento no son tan fiables. ¿Por qué? Bueno, hay muchas medidas, ya vamos viéndolo ya semanas y unos pocos meses. Hay muchos indicadores de sentimiento, la encuesta de American Investor, Investor Intelligence o la de Bank of America, que es muy interesante porque es una encuesta a más de 300 gestores que manejan casi un billón de euros, de dólares, billón europeo, no el billón americano. No son cualquiera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que algunas veces cuando el pesimismo se instalaba entre estos gestores, efectivamente los mercados subían, como en el año 98 o en 2020. Pero otras veces acertaron a lo grande. Por ejemplo, en el año 2000 estaban pesimistas y la bolsa declinó un 50%. En el año 2006 empezaron a ser pesimistas hasta el 2008 y la bolsa declinó fuertemente. En el año 19, bueno, eso es una ocasión especial, no vale la pena ni comentarla. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando los gestores se vuelven pesimistas fuertemente tras una gran corrección y la economía sigue creciendo o es apoyada masivamente por las autoridades monetarias y fiscales, entonces van a tender a equivocarse. Pero cuando el pesimismo se instala en base a un argumento económico lógico, sólido, y la economía efectivamente está contrayéndose, es mejor hacerle caso a estos gestores globales que contradecirlo. Entonces, estas encuestas de sentimientos son siempre relativas a cuál es la tendencia económica fundamental que subyacente a todo. Hugo, a mí me gusta seguir mucho los indicadores de sentimiento en las encuestas de Bank of America, por ejemplo, que tú también sigues. Yo el otro día decía que había lecturas de pesimismo extremo que muchas veces se interpretan como posible señal de rebotes, ¿no? O de giro en mercado. Lo que está detrás es que si mucha gente está pesimista es que ya ha vendido, con lo cual si entrara dinero, pues que entraría, ¿no? Pero el otro día tú me decías en Twitter que no, en estos momentos no es tan fiable esos indicadores de sentimiento. ¿Por qué? Sí, obviamente en las últimas semanas y pocos meses hay muchas encuestas de sentimiento, como la de American Investor, la de Investor Intelligence o esta de Bank of America, que es una encuesta a gestores, a grandes gestores, que son más de 300 y gestionan un patrimonio de casi $1 billón. Esta encuesta es un buen ejemplo de que el sentimiento siempre es relativo a los fundamentales económicos. Si bien es verdad que estos gestores se volvieron negativos tras la catástrofe de Rusia y de Long Term Capital Management en el 98, y tras esa caída se volvieron muy negativos, y también ocurrió lo mismo en el 2020, en otras ocasiones estos gestores globales han sido negativos y han acertado a lo grande, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 2006 y a lo largo hasta el 2008 estuvieron muy negativos sobre la economía y acertaron a lo grande, ¿no? La bolsa cayó un 50%. O en diciembre del 2000 estaban muy negativos sobre la economía y acertaron a lo grande. Con lo cual se sugiere que no se puede tomar el sentimiento por sí mismo, sino que hay que pensarlo, contextualizarlo con la tendencia económica subyacente. ¿Qué diferencia hay entre el 98 y 2020? Pues que en el 98 y 2020 había un gran apoyo de las autoridades monetarias y fiscales, y en el 2000 se estaba declarando una recesión económica, igual que en el 2007. Igual que ahora, como nos indican tantos y tantos indicadores adelantados. Con lo cual, yo tendría cuidado en comprar la teoría de la opinión contraria en este caso y darle el beneficio de la duda a estos grandes gestores globales. De hecho, el estratega Bank of America que analiza, que interpreta estos datos, lo que decía es que todavía es momento de sell, de rips, que dicen, ¿no? De vender en los rebotes antes que comprar, que es el que está... que no sé si imagino tú estás de acuerdo, ¿no? Pues si tienes esa visión bajista. Sí, porque además, fíjate, incluso en el escenario alcista que hablábamos antes, que la inflación ha hecho techo y bueno, eso es una posibilidad alcista. Incluso en el corto plazo, la idea es el de RIP, porque la Fed no está interesada en que los mercados suban mucho, ¿no? Podrían estar semanas, en ese caso optimista, en ese escenario optimista, podrían estar semanas o meses formando un suelo, pero nunca van a subir mucho, porque habría un momento, como ocurrió en abril, donde la Fed saldría a enarbolar ese discurso muy restrictivo, ¿no? La Fed tampoco creo que la Fed no quiere que las cosas se hundan rápidamente, porque eso haría que ni siquiera pudieran poner en marcha el QT, ¿vale? La venta de activos. Lo que le interesa es una especie de goteo a la baja, ni muy arriba ni muy abajo, para enfriar la inflación, pero sin crear grandes desequilibrios. Otra cosa
es que lo consiga. Es que históricamente tampoco se haya conseguido nunca eso de conseguir un aterrizaje suave, ¿no? Lo cierto es que cuando la inflación es más o menos elevada, por encima del 5%, todo suele acabar históricamente en un hard landing, en un aterrizaje brusco o, dicho sin eufemismo, en recesión. Oye, para terminar, ¿cómo se invierte en un escenario como este? ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, yo sigo la estrategia Season Momentum. A pesar de mi idea bajista en bolsa, pues como mucha gente hemos sufrido en bonos durante el primer trimestre, que es un primer trimestre terrible para la renta fija. Pero bueno, ahora mismo estamos situados en bonos, las caídas de este mes de mayo no nos están afectando, y también en oro, ¿no? 2/3 partes en bonos soberanos de Estados Unidos, que creo que deberían repuntar a partir de aquí, porque a partir de la segunda mitad de la recesión, si bien los bonos se depreciaron, creo que lo harán bastante bien. Y también un tercio lo tenemos en oro, y creo que lo hará bien porque, aunque los tipos reales han estado repuntando fuertemente al calor de la subida de tipos de la Fed, curiosamente el oro ha bajado, pero no mucho, no todo lo que debería según los modelos, ¿no? Igualmente, a pesar de la fortaleza del dólar, el oro tampoco ha bajado mucho para eso. Así que creo que esa caída de los 2000, desde el momento que Rusia invade Ucrania, más que debilidad del oro, para mí, en mi opinión, ha mostrado fortaleza y creo que va a repuntar bastante, sobre todo cuando el mercado empieza a poner precio a una recesión, que todavía no lo ha hecho. Lo que ha hecho es poner precio a una desaceleración, a un reset de las valoraciones, pero no ha puesto todavía precio a que los beneficios se van a contraer. Sí, hombre, hay mucha gente hablando que este año es el más apropiado para el selling May and go away, hasta septiembre-octubre, dejar pasar el tiempo, pero bueno, no te veo muy convencido tampoco, ¿no?, de la estrategia. No. Normalmente en un mercado bajista es súper difícil operar con acciones a la baja. Ya operar a la baja es brutal, pero los mercados bajistas tampoco son fáciles, porque te puedes encontrar con un rally del S&P 500 del 15%, destrozarte el corto y después volver a caer, ¿no? Es que, curiosamente, paradójicamente, en los mercados bajistas la bolsa se pasa más tiempo subiendo que bajando. Lo que pasa es que cuando baja lo hace con más intensidad que cuando sube. Ese punto es bueno. Bueno, Hugo, que muchas gracias por compartirnos tu visión. Ha sido un placer tenerte en Finex Talks. Gracias a ustedes por vuestro interés y nos vemos en otra. Por supuesto, podéis seguir a Hugo, está en Twitter, ya veis que he dicho yo antes 3 semanas, me parece, no, es de principios de abril, con lo cual, como bien decía Hugo, ese es un mes y medio en que efectivamente hemos tenido ese movimiento bajista tan importante que ya venía de antes, pero que en ese punto ahí estaba en duda, ¿no?, si rebotaba o no. Pues efectivamente eso ha sucedido. Como siempre, si os ha gustado, darnos un me gusta a la entrevista y suscribiros a nuestro canal si no estáis. Gracias a todos.